El tema, siguiendo con el catecismo, es el siguiente artículo sobre la iglesia. Creo en la iglesia, ¿no? Y relaciona mucho con todo lo que dijimos sobre el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vivificante, como decimos en el credo, da vida, ¿okay? Y a través de la iglesia. Y el Espíritu Santo es quien continúa la misión de Cristo aquí en la tierra a través de la iglesia, ¿no? La iglesia fue fundada en el día de Pentecostés, y de hecho eso es porque la vigilia de Pentecostés tenía casi el mismo sentido. Y es raro en el misal que usamos, porque Pentecostés tiene un hanquigitor especial que menciona que estamos rezando por estos recién bautizados. ¿Como quién? Ya en Pascua fue hace 40 días, ya, 50 días. Pero sí hacían bautismos en el día de Pentecostés, porque como Jesús resucitó, pero quedó en la iglesia, ¿okay? Dentro de su iglesia, en su cuerpo místico. Entonces es el cumplimiento del misterio de su pasión y resurrección, ¿no? Y el Espíritu Santo continúa la misión de Cristo, ¿no? El Señor dijo en la última cena, Juan capítulo 14, ¿okay? Hablando de ese día, de la fundación de la iglesia. En ese día os enseñará toda verdad y os recordará todo lo que os he enseñado, ¿no? Es decir, a través de su Espíritu Santo en la iglesia, que cumple esta promesa de enseñarles todo lo que en ese momento no podían entender. ¿Okay? También es el Espíritu Santo obrando en la iglesia que nombra o como señala quién serán los obispos, habla por ellos y gobierna la iglesia. ¿Okay? Esa es doctrina de la fe. Pero no es una doctrina que siempre es fácil de aceptar o entender. ¿Okay? Entonces necesitamos como apreciar el verdadero sentido de lo que estamos diciendo. Porque no significa que todos los obispos, ni hoy ni en toda la historia de la iglesia, han sido los mejores ejemplos y han manifestado claramente este Espíritu Santo que estaba obrando en ellos. No, tenemos muchos escándalos, definitivamente. ¿Okay? Pero esto es aparte de la promesa que la iglesia tiene. ¿Okay? También el Espíritu Santo obra en los sacramentos. No celebramos ningún sacramento, ¿no? Sin invocar en una manera u otra el Espíritu Santo, ¿okay? Porque Él está dando vida a los miembros del cuerpo a través de los sacramentos. ¿Okay? Por eso decimos que el Espíritu Santo es verdaderamente el alma de la iglesia y el principio vital que anima a la sociedad sobrenatural y que la rige y une entre sus diversos miembros, les comunica espiritual, vigor y hermosura. ¿Okay? Sí, y a pesar de tanta diversidad, existe entre todos ellos una unidad íntima, ¿okay? Que Cristo pidió para su iglesia, que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno. ¿Okay? ¿Qué quiere decir por iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? ¿Okay? Significa asamblea del pueblo, básicamente. ¿Okay? Viene de una palabra griega. ¿Okay? Y San Agustín dice que la iglesia es el pueblo fiel, esparcido por todo el mundo. ¿Okay? También hablamos de iglesias, ¿okay? En el sentido de
iglesias locales, ¿no? Aquí pertenecemos a la iglesia de Guadalajara, ¿okay? Pero es como parte de la iglesia católica, es la iglesia local bajo un obispo. Es interesante el uso de esta palabra iglesia porque no me acuerdo qué año fue, pero Cardenal Ratzinger publicó un documento, Dominus Jesus, que generó mucha controversia porque reiteró la verdad de que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Okay? Y dijo que no es correcto decir iglesia para sectas, ¿no? Dice que más bien llamarlos comunidad eclesiásticas o otro término, ¿no? Pero iglesia tal cual hay solamente una, ¿sí? Y es la iglesia que fundó Jesucristo, ¿no? Por eso decimos en español es más claro porque están acostumbrados a decir sectas para referir a esas como comunidades protestantes o de diferentes variedades. ¿Okay? La iglesia es distinta que cualquier otra sociedad. Es una sociedad, ¿okay? Como una organización o un conjunto de personas, ¿okay? que obran para un solo fin, como hay sociedad en un pueblo, estado, nación, etc. ¿Okay? Pero la iglesia es distinta porque tiene un fin sobrenatural, ¿okay? Y tiene poderes y operaciones y deberes naturales, pero su fin último es algo sobrenatural. Y por eso es la sociedad más importante que hay. Y en cierto sentido, aunque el Estado tiene su dominio, la iglesia está por encima. Porque por su fin, que es sobre todos los demás. Hay muchos nombres que tenemos para la iglesia, ¿no? Decimos que es la casa, edificio de Dios, es el grey de Cristo, la esposa de Cristo, también el cuerpo de Cristo. ¿Okay? La iglesia está dividida en 3 partes. ¿Quién recuerda cuáles son? Excelente. Okay. Los que están en el cielo, que siguen perteneciendo a la iglesia, okay, pero ya están en gloria, ya están en la visión beatífica. Okay. Y los que están en purgatorio siguen miembros de la iglesia porque tienen gracia. Okay. Los que están en el infierno ya han dejado de ser miembros de la iglesia porque no son capaces de ser salvos. ¿Okay? Ya rechazaron esta llamada a la salvación y quedan fuera. ¿Okay? Y militante somos nosotros. ¿Okay? Y es importante porque desde el principio los padres de la iglesia han hablado de la necesidad de tener en la iglesia militante los buenos y los malos. En las otras partes solo hay buenos. ¿Okay? No hay ningún malo en el cielo, ni en purgatorio. Ya han dejado de ser malos si eran. ¿Okay? Pero es parte del misterio de la iglesia que existen ahora en la iglesia militante, buenos y malos, y pues tenemos muchas imágenes. Que estas imágenes vienen de los comentarios de los padres de la iglesia que mencionan que el arca de Noé era imagen de la iglesia, ¿no? Porque salvó a la gente elegida, ¿okay? Y por eso decimos que la iglesia es como la barca de salvación, ¿okay? Pero dentro de la barca estaban todos los animales, los puros y impuros. ¿Okay? Subieron más de los puros para uso en los sacrificios, pero qué curioso que Dios quiso también salvar unos de los animales impuros. Y el Señor habla de, por ejemplo, la red que recoge todo tipo de pez. ¿Okay? Y luego
después de sacarlos, ¿okay? Entonces van a quitar los malos, ¿okay? Y quedarse con los buenos. Pero también habla del campo de trigo sembrado con cizaña. ¿Sí? Y los trabajadores dicen preguntan si quiere que quiten toda la cizaña, y el dueño dice que no, hasta la cosecha, porque si tratamos ahora de quitar toda la cizaña, a lo mejor vamos a quitar el buen trigo también. También la imagen de los 10 vírgenes, 5 necios y 5 prudentes. Que todos las 10 fueron invitadas, pero solamente 5 entraron. ¿Okay? Entonces, ahora es tiempo de misericordia en la iglesia. Por eso Dios no nos condena la primera vez que cometemos un pecado, gracias a Dios. Pero es el tiempo de prueba, porque después de esta vida, por eso también decimos que es iglesia militante, ¿okay? Y en cualquier guerra hay bajas, ¿no? Algunos van a sobrevivir y otros no. ¿Quién está fuera de la iglesia? Que hay 3 categorías de personas que no tienen ninguna conexión con la iglesia. Los infieles, ¿okay? Es decir, los no bautizados, ¿okay? No pertenecen a la iglesia. ¿Okay? Los herejes y cismáticos, ¿okay? Los que se han separado totalmente de la iglesia. ¿Okay? Y esto es muy interesante, herejes y cismáticos. ¿Okay? Porque la tercera categoría son los excomulgados. Pero fíjense que no menciona aquí los pecadores. Seguimos como miembros de la iglesia, aun cuando estamos en pecado mortal, cuando seguimos vivos, ¿sí? Pero la diferencia es que con los herejes y cismáticos, ¿okay? han rechazado una de las 3 columnas, ¿okay? de la unidad de la iglesia. ¿Okay? Porque la unidad de la iglesia no es simplemente porque decimos que somos miembros de la iglesia, sino depende de 3 cosas. Unidad de sacramentos, de credo, y de gobierno, jerarquía. Los 3 son necesarios, ¿no? Pero un hereje es quien ha rechazado todo el credo, ¿no? Un apóstata ha rechazado todo, pero un hereje con pertenencia ha rechazado algo que un católico tiene que creer para seguir siendo católico. ¿Okay? Y un cismático ha rechazado el gobierno de la iglesia. Entonces, faltando es como una silla, ¿okay? De 3 patas, ¿no? Si quitamos una, ¿okay? Va a caer. ¿Sí? Okay, y otro punto muy importante, ¿okay? Que la iglesia en estos 3 aspectos tiene que ser visible. Cristo nos ha indicado que la iglesia va a ser visible, porque los protestantes y pues creo que algunos tipos de sedevacantistas también profesan una iglesia invisible, que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes. ¿Okay? Pero no hay manera de saber si tú perteneces a la iglesia, tú perteneces a ella o no. No, pero tenemos que poder ubicar, ¿okay? La iglesia como algo real y visible y fácilmente reconocido. ¿Okay?
y tenemos que reconocer quién la gobierna. ¿Okay? Tenemos que poder ubicar qué cree la iglesia. ¿Okay? No es como la iglesia tiene unas creencias como ocultas que solo puede saber si tiene la contraseña y sabe hacer el baile secreto o algo así. No. ¿Okay? Cualquier persona puede buscar credo de la iglesia en internet, ¿okay? Y encontrar, ¿okay?, el símbolo de la fe. ¿Okay? Y los sacramentos son ritos que celebramos exteriormente. ¿Okay? Y normalmente hay que ver testigos. También es problema con muchos sedevacantistas, ¿no? Que dicen que fueron ordenados, pero no hubo testigos, ni fotos, ni nada. No voy a poner mucha confianza en eso. ¿Okay? Entonces, muy importante la visibilidad de la iglesia. ¿Okay? Porque tenemos la certeza que la iglesia va a perdurar hasta el fin. Y vamos, aunque sea muy pequeña, Papa Benedicto dijo eso antes de su elección, ¿no? Que a lo mejor vamos a pasar por un tiempo en que la iglesia va a ser muy reducida, ¿okay?, por muchas herejías, pero va a tener que seguir siendo visible a pesar de todo. ¿Okay? Padre, ¿Sí? el otro día me tocó estar en una reunión que una de las personas dijo que cuando estaba en misa, a la hora del credo, él rezaba el credo, pero que se quedaba callado a la hora de decir creo en la iglesia, que es una santa, católica, porque no estaba de acuerdo, que por obviamente por la situación de la iglesia, él no creía en la iglesia. Eso es pecado, es herejía. O sea, ¿en qué lo convierte? Yo le decía, o crees en todo o no crees en nada. O sea, no puedes decir creo en una parte. Sí, el credo. No crees, exacto. Pero esa parte es que, o sea, esta como rebeldía interior ante algo, porque es interior, es solo de él, que no lo dice porque no lo cree. Aún estando en misa, está en misa y no lo dices. Es como si pudieras extraerte un pedazo y claro que no puedes hacer. Sí. No me gustan los ejotes y sacan los ejotes del plato. Claro que no puedes hacer eso. O sea, o eres o no eres. Pero ¿en qué lo convierte? O sea, ¿qué parte? O sea, si negamos una de las doctrinas que son de fide, ¿okay?, todos los artículos del credo son indispensables, ¿no? Entonces no podemos seguir siendo católicos si creemos 10 de los 12, ¿no? No es así. Y de hecho creo que nos hace falta mucho de apreciar la importancia de la iglesia en nuestra vida espiritual. Porque muchos, por ser modernos, ¿no?, aunque no queremos admitirlo, ¿okay?, tenemos una eclesiología que es infectada por protestantismo. Que la iglesia es simplemente como, es popular hablar del pueblo de Dios ahora, que es cierto, no hay problema con eso tal cual, pero a decirlo tanto, pensamos que la iglesia es como igual como el club de leones, ¿no? Cuando nos reunimos para platicar y hacer obras de servicio. No, la iglesia es fundamental, ¿no? Y no hay salvación sin la iglesia. Aun si alguien se salva fuera de la iglesia, es por la iglesia. Porque retiene alguna parte de lo que pertenece a la iglesia. Y en la bondad de Dios, Dios ha permitido que existan esas cosas fuera de la barca, ¿no? Es como los... si la iglesia es la barca, ¿no?, que hay unas lanchas pequeñas, ¿no?, que salvan vidas, ¿sí? Y a lo mejor algunos se salvan por medio de ellos, pero no es porque son independientes de la iglesia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, especialmente para nosotros como tradicionalistas, tener un amor para la iglesia, un aprecio para su papel en nuestra vida espiritual, porque es muy fácil enfadarnos con tantos problemas que hay
y olvidar que necesitamos, bueno, no tenemos que estar de acuerdo con cualquier cosa que dice este obispo, aún el Papa, pero tenemos que tener reverencia, respeto, amor para el Papa, porque es Papa, ¿sí? Y tiene la serie de Pedro, ¿okay? Y por eso está continuando la misión de Cristo, ¿no? Y la iglesia sigue siendo la esposa de Cristo, ¿no? Y aunque sea como ya muy enferma y a lo mejor loca y rebelde, no sé qué, sigue siendo su esposa, ¿no? Y él sigue amándola. Ahorita que mencionó los infieles, ¿ahí entra también decir paganos? Sí, los no bautizados. Infieles son no bautizados. Entonces, en esa parte de los sacramentos se refiere principalmente al bautismo, porque si son bautizados y dejan de frecuentar el resto de los sacramentos, siguen siendo miembros de la iglesia, ¿no? Solo tal vez en pecado. Sí. Y lo de la excomunión, porque esto es cuando alguien está como fuera por no ser bautizado, por negar algo del credo o por no sujetarse al gobierno, pero cuando la iglesia excomulga a alguien, ¿no es también por algo de esto? Pues es un castigo de echarlos fuera como el rebaño de la iglesia. Por castigo están corridos. Incluso por pecados graves, ¿no? Ahí sí entra. Sí, pero con la finalidad de motivar un arrepentimiento, ¿no? Entonces, si con herejes, con todos esos, pueden estar fuera y regresar, ¿okay? Como todos nosotros éramos fuera cuando nacimos y por el bautismo entramos. Pues un excomulgado, bueno, está fuera de la iglesia en sus tres versiones, bueno, en sus tres estados de la iglesia. Un excomulgado al morir no puede entrar a la iglesia purgante. Sí, porque esto es dentro de, ¿no?, el misterio del juicio de Dios, ¿no? Y existe la posibilidad de una excomunión injusta, ¿okay? Pero como no somos capaces, bueno, solo el sumo pontífice es capaz de juzgar eso, ¿okay? Y si en la tierra no lo juzga, entonces necesitamos respetarlo según lo que sabemos, pero al final Dios sabe, ¿no?, si fue injusto o no, ¿no? Y la persona puede ser perdonado, aunque murió fuera de comunión con la iglesia, ¿no? Santo Tomás también habla de los que están en pecado mortal, de ser como miembros, siguen siendo miembros de la iglesia, pero es como un miembro muerto, ¿no? Si tenemos una como infección de un brazo, ¿no? Se pudre, ¿sí? Pero sigue siendo conectado, no ha sido amputado, ¿ok? Como no hay vida en el brazo, pero sigue siendo miembro, ¿no? Pero pues está de peligro tal vez de caerse del cuerpo. ¿Okay? Okay. La iglesia, según su constitución, okay, tiene 3 poderes, okay, principales: poder de enseñar, santificar y gobernar. Okay. Entonces, enseña a través de su magisterio. Okay. Es el oficio de enseñanza de la iglesia. Okay. El poder de santificar es a través principalmente del sacramento de órdenes sagradas, y el poder de gobernar es en la jerarquía de la iglesia.
¿Okay? El magisterio que contiene todo lo que es necesario para enseñar la revelación y guardar y defender el depósito de la fe. ¿Sí? Y luego hablaremos más específicamente de eso. ¿Okay? Pero la iglesia tiene infalibilidad, ¿okay? Absoluto y indirecto. ¿Okay? El objeto directo de su infalibilidad incluye todas las verdades religiosas y cada verdad individual que están formalmente contenidas en las fuentes de la revelación. Y también es parte del objeto indirecto, todo lo que el objeto indirecto abarca todas las cosas que se requieren para que el depósito de la fe pueda preservarse por completo. ¿Okay? Y para lo que es de fe y morales, básicamente, ¿okay? Que puede ser o puede pertenecer a su infalibilidad directo. ¿Okay? Debemos a esas cosas fe divina. ¿Okay? Y para lo demás, que forma una parte indirecta de su magisterio infalible, debemos una fe eclesiástica. ¿Okay? Entonces creo que podemos decir que lo que es necesario para guardar, proteger el depósito de la fe son muchas de las reglas de disciplina de la iglesia, ¿no? Que pueden cambiar, ¿okay? Pero mientras estén vigentes, debemos esta fe eclesiástica, ¿okay? En lo que nos manda hacer la iglesia. ¿Okay? Bueno. Okay. Y sí, luego hablamos más de cómo debemos de entender este poder de infalibilidad de la iglesia. Okay. Y de gobernación, okay. En su poder de gobernar, la iglesia tiene poder legislativo, judicial y compulsivo. Okay. Legislativo, es decir, que derecho de poner en vigencia decretos y órdenes para el bien común de la iglesia. ¿Okay? Estos atan a los fieles en conciencia. ¿Okay? El poder judicial es el derecho de formar juicios sobre las acciones de los fieles y luego pasar a sentencias sobre estas acciones. ¿Okay? Y el poder compulsivo es el derecho de emplear la fuerza física. Eso es interesante porque casi no existe. Pero es parte de lo que los teólogos dicen que es la constitución divina de la iglesia. Tener fuerza física, material o espiritual para instar a la ejecución de sus leyes y las sentencias. ¿Okay? Fue por eso que por mucha de la historia de la iglesia, el sumo pontífice tenía como poder civil también los estados pontificios hasta el tiempo de Pío IX, ¿sí? Y luego tiene otra vez dentro del Vaticano, ¿no? su territorio, aunque es el país más pequeño del mundo, porque es parte de la constitución de la iglesia, que es muy limitado ahora, pero es que, como dijimos, la sociedad de la iglesia es por encima de todas las demás sociedades. A veces hay necesidad, ¿no? de forzar sus derechos. Ahora vivimos en tiempos en que la iglesia está percibida más como no sé, un ideal, o como un club, no algo con mucha fuerza, ¿no? Probablemente porque ha perdido mucho de su respeto por sus propias fallas, a lo mejor, ¿no? Respeto en el mundo, pero sigue siendo parte de su constitución. ¿Okay? Todo el poder de gobernación
está en el sumo pontífice, ¿no? Es un rey absoluto, ¿okay? Su poder es pleno, supremo, ordinario, inmediato y universal, ¿okay? Entonces, hay como la jerarquía de la iglesia participa en su poder, pero si viene el Papa a Guadalajara, no tiene que pedir permiso a nadie para celebrar misa, ¿no? Él puede dar permiso a quien quiera, ¿okay? Donde quiera, pero él su poder es directo y ordinario donde vaya, ¿okay? Los obispos, ¿okay? Tienen algo parecido dentro de su territorio, y un obispo para participar en el magisterio debe de tener un territorio. Por eso tenemos la costumbre de asignar obispos como auxiliares a territorios de diócesis que ya han dejado de existir. Pero es por este entendimiento de su poder siempre está vinculado a un territorio en el mundo, ¿okay? Y los obispos no son infalibles como el sumo pontífice, pero tienen poder de enseñar y gobernar, ¿okay? Sus acciones dependen, ¿okay? Su poder de actuar siempre tiene que ser en dependencia del sumo pontífice, ¿okay? No pueden actuar como aparte de él, ¿okay? Y hablamos también de una infalibilidad del colegio de los obispos. Es decir, cuando todos los obispos están enseñando lo mismo por todo el mundo, ellos también disfrutan como grupo una infalibilidad, ¿okay? Parecido a lo que tiene el Papa en su persona, ¿okay? También podemos hablar del concilio, de los concilios y las marcas de la iglesia, ¿okay? ¿Preguntas sobre la iglesia? Padre, he escuchado que hay personas que dicen que porque la iglesia está hecha de personas humanas, es una institución humana. Entonces, ya sabemos que la iglesia es santa, pero ¿se puede decir así? Que está hecha de hombres y que los hombres... Es una institución humana y divina, ¿no? Entonces sí, tiene su parte humana, ¿okay? Que muchas veces es como la cizaña, ¿sí? Pero nunca falta también esa parte divina. A veces, cuando comentamos que estamos estudiando el Catecismo de Trento, nos dicen que estamos haciendo un lado el Catecismo, que por eso estamos despreciando el gobierno de la Iglesia o la unidad de la Iglesia, porque usamos documentos o estudiamos o tomamos fundamento de cosas más anteriores pues a lo que hay ahora. ¿Qué les podemos decir? Que es necio. No, porque no deben de estar en competencia, ¿no? Me acuerdo de cuando estaba en el seminario diocesano y en una clase introductoria y tuvimos que leer y escribir algo sobre un documento de la iglesia, y la instrucción, la tarea era de escoger cualquier documento y escribir unas páginas, ¿no? Pero tuvimos que decir al maestro qué documento íbamos a leer. Entonces, ese fue en el año en que salió Dominus Jesus, ese documento que mencioné. Entonces yo escogí ese documento y me dijeron que es demasiado controvertido. Oh, okay. Entonces, busqué otro y escogí, creo que una encíclica de Pío X. Y me dijeron que es demasiado antiguo. Ya hubo el Concilio Vaticano II. Entonces, su concepto erróneo del magisterio es como de Vaticano II, tal vez hasta Juan Pablo II, ya, no sé. Y otra vez con Francisco, a lo mejor. Pero ese es no entender que la iglesia que ha sido como profundizando sus riquezas a través de los siglos, ¿no? Y a veces
por una controversia u otra, salen documentos que aclaran una cosa que no estaba entendido o solamente porque hubo más devoción a cierta cosa que empiezan a considerarlo más, ¿no? Pero no están en competencia en el sentido de que estudiar el Concilio de Trento se opone necesariamente al catecismo más reciente. Solamente hemos elegido este catecismo porque yo creo que es más claro, ¿sí? Que no se contradicen, pero no debería haber problema porque el mismo catecismo de la Iglesia Católica cita el Concilio de Trento bastantes veces. Entonces, no, a lo mejor alguien que nunca ha leído ningún documento antes de los 60 tiene un concepto muy pobre de la Iglesia. Es muy común. Es como si fuera un joyero y tuviéramos a disposición todas esas joyas antiguas y no las estamos usando. Sí. Eso es en cuanto al Sí. ministerio. Pero igual, como usted dice, de las advocaciones personales o revelaciones personales, ¿a quién le gustará estudiar más a Santa Teresa o alguna otra santa, no? Sí, y si vamos a hacer comparaciones de tiempos para decir cuál es más recomendable, ¿no? En el tiempo del Concilio de Trento, ¿cuántos santos podemos mencionar que vivían en esos tiempos, ¿no? Y mucha más claridad, ¿no? De doctrina, de filosofía, poder y confianza de la Iglesia. Entonces, sí creo que tenemos razón para buscar fuentes más antiguas para corroborar, ¿no? O entender mejor lo que ahora la Iglesia está diciendo. Por ser la Iglesia y tener esta garantía, no puede haber contradicción, ¿okay? Pero puede haber que cosas fueran mejor explicadas anteriormente que ahora están. ¿Sí? En cuanto a lo que nos decía sobre que los obispos igual no tienen completamente la infalibilidad como tiene el Papa, ¿podría haber que algún obispo decretara algo que, aunque sea en su diócesis, algo que fuera de alguna manera contra la Iglesia? O sea, por ejemplo, que dijera, aquí en esta diócesis no se va a dar la comunión en la boca, va a ser en la mano y para todos. ¿Sacamos una lista de ejemplos? Bueno, pues, sí. sí. No, ya está. El Papa puede como quitarle su oficio si está en rebelión así. O, por ejemplo, salió cuando Benedicto estaba de Papa, me acuerdo que salió un video que estaba de visita en Alemania y estaban muchos obispos formados y muchos no le daban la mano, estaban en contra de él. Entonces ellos en automático están fuera de la iglesia porque no están con la cabeza. No, pero es una falta de respeto, ¿no? Creo que, me imagino que no estaban diciendo que no era papa, ¿sí? Solamente como no les caía bien o algo así, no querían hacer su protesta, no sé. Pero cuando uno dice que no hay papa, se pone fuera de la iglesia. Aunque sea, Y los tradicionalistas, incluso que vengan aquí a misa con ustedes, con la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que digan que están en comunión con la iglesia y que digan que el Papa es un lobo vestido de oveja. Eso lo están poniendo fuera de la iglesia, ¿no? Porque están desconociendo al Papa. Pues de juzgar que alguien ha cometido el pecado de cisma o de herejía, pues es algo del foro interno, ¿no? Tenemos que saber cómo lo está entendiendo, o es como algo que el obispo puede declarar que esta persona es hereje. Sí pueden, no sé de ningún caso recientemente, pero sí pueden y deben, ¿no? Pero no, también necesitamos tener cuidado, ¿no? De no queremos como estar acusando todos de cosas
como precipitadamente, porque no sabemos exactamente cómo lo están entendiendo o qué quieren decir, o si saben todas las implicaciones de decirlo, ¿no? Porque si les está explicado bien que como la conclusión de esta serie de proposiciones resulta que tú estás diciendo que la iglesia no es la iglesia y yo estoy fuera de lo que dice que es la iglesia. Entonces, si explicada así, no sabemos si van a seguir en esa postura. Porque es como lo que decían ahorita, ¿no? De que yo creo en esto, pero eso no. Es como los que dicen, para mí el Papa no es el Papa, es como en cualquier otro tiempo haber dicho, para mí es temerario, ¿sí? Definitivamente, decir eso, ¿no? Y pues necesitamos invitar al Padre Romo porque él ha estudiado eso mucho de las teorías de los sedavacantistas y diferentes ramas de eso, ¿no? Y es complicado y difícil, ¿no? Pero al final de cuentas, lo poco que entiendo de sus argumentos, no soy capaz, creo, de hacer buen debate con ellos, pero creo que no hay ninguno que ha postulado una solución del problema, ¿no? Si dicen que ya la iglesia ha dejado de tener papa, tal cual es posible, ¿no? Porque pasan unos días sin papa, ¿no? Entre las elecciones, ¿no? Pero mucho tiempo sin ubicar en quién queda el gobierno. Pero ¿cómo se soluciona eso, no? Si ha pasado tanto tiempo que ya no hay cardenales y no hay órdenes válidas, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Cómo vive la iglesia? Pero históricamente sí pasó, ¿no? Incluso hubieron años en los que... De hecho, sí, por ahí salió lo del cónclave, ¿no? Sí, O lo sí. cerraron para que ya... Sí, ha habido tiempos de más o menos tiempo entre papas, ¿no? Pero nunca tanto que todos los cardenales que fueron válidamente nombrados por un papa verdadero ya han muerto. ¿Sí? Ese es el problema que empezamos a tener y surgen luego tantos locos, ¿no? Que hay, sí, pueden buscar al Papa Pope Michael, ¿okay? En Kansas, ¿no? Alguien hizo un documental sobre él y él tiene su Vaticano allí en Kansas. ¿Sí? Es algo contemporáneo. Sí, vive allí con su mamá. Su mamá lo eligió. Ay, no. Y es válido, ¿no? Porque tiene una taza de café con su escudo. Ay, no. Porque toma café, ¿verdad, padre? No, pero pobrecito, ¿no? Que, creo que ni siquiera es sacerdote, ¿no? Nunca fue ordenado, ¿no? Y él no es el único. Hay uno en España, hay otro en Montana, hay uno allí en Michoacán, ¿no? En la Nueva Jerusalén, ¿sí? Hay muchos, ¿no? Es interesante buscarlos. Y creo que si conocen a Omar, platícale sobre todos los diferentes grupos de sedavacantistas que hay aquí en Guadalajara. Hay, no sé, 10, 12, no sé, hay muchos. Es como el capital del mundo de sedavacantismo. Muy bien, ok. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.